7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos, conforme lo anunciado, ya está con nosotros vía telemática el ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Marcelo Cabrera, que está ya conectado en la primera entrega de Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Buenos días, Yesenia. ¿Cómo está, ministro? Le acompañamos a Alexis, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar con nosotros. Yo quería comenzar esta entrevista preguntándole cuál es la evaluación que ustedes como gobierno han hecho después de esta jornada de protestas que hubo el día de ayer por parte de trabajadores, de sectores sociales, indígenas, en la mañana, de arroceros y agricultores. El denominador común o uno de los denominadores comunes de estas protestas ha sido el incremento mensual del precio de los combustibles. En nuestra introducción decíamos que según un anuncio suyo de hace algunos días, el próximo 27 de septiembre se haría público un documento técnico con el mecanismo definitivo de compensación a las diferentes ramas de la transportación. ¿Cómo avanza este proceso de diálogo con el sector del transporte y qué evaluación hacen ustedes de las protestas que vimos el día de ayer? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia, un gusto inmenso en saludarle a usted, a Alexis, a la colectividad que escucha Pichincha Comunicaciones. Yo realmente creo que hay una gran diferencia entre un diálogo permanente con los diferentes sectores del país. Nosotros nunca nos hemos negado al diálogo, a la conversación, a la búsqueda de consensos frente a otras prácticas, de tal manera que en ese contexto yo diría que son sectores interesados en causar daño al país. El país continúa trabajando, continúa hacia adelante, estimada Yesenia, y todos los que estamos en los diferentes ministerios y en el sector público, lo que hacemos nada más es empujar desde cada uno de nuestros sectores el desarrollo del país. Respecto a este documento en el que se va a definir el mecanismo de compensación a las diferentes ramas de la transportación, ¿qué avances hay, ministro? ¿En qué va a consistir esta compensación? Mire, Yesenia, yo prefiero esperar hasta el 27 de septiembre. Hemos tenido tantos diálogos, tantas reuniones, no solamente con los delegados oficiales del transporte, sino también con diferentes sectores de la transportación de diferentes provincias del país. Nunca nos hemos negado al diálogo con ningún sector, de tal manera que esperemos. Se está elaborando un documento, no quiero adelantarme a lo que ese documento diga, pero sí le puedo asegurar categóricamente que el 27 de septiembre habrá una definición sobre este tema tan comentado de los subsidios a los combustibles. Ministro, ¿cómo está? Un gusto poder saludarle. Buenos días. Buenos días, ministro. Estas conversaciones han sido permanentes. Usted nos ha dicho y veo que existe, digamos, la apertura de parte del gobierno para sentarse a dialogar, pero ¿ustedes encuentran en la contraparte también una actitud propositiva, de entendimiento, como para poder llevar adelante un proceso de conversaciones, de diálogo, que facilite encontrar esa solución para establecer esa focalización a determinados sectores, los sectores productivos, transporte, industrias, empresas, etcétera, para poder aplicar este sistema de focalización de subsidios? ¿Hay o no hay predisposición? Mire, Alexis, cuando usted se siente en una mesa hay dos visiones, la una, en este caso, la gubernamental, la otra, la de los transportistas. En todas las reuniones siempre ha habido intercambio de ideas, de opiniones, los puntos de vista de cada quien, y ciertamente lo que ha habido es la búsqueda de entendimientos. Es decir, eso significa que el cambio ya se siente. El cambio es algo que significa justamente ese diálogo, ese entendimiento. Y lo que yo le puedo decir con relación a su pregunta, efectivamente, así es, hay apertura de lado y lado. Por eso yo he sido categórico. El 27 de septiembre vamos a tener un documento final sobre este tema. ¿Y cuándo va a entrar en vigencia, una vez que presenten el 27 de septiembre este documento, cuándo entrarían en vigencia el mecanismo que ustedes definan y que van a llegar de acuerdo al acuerdo con los transportistas? ¿Desde cuándo empezaría su vigencia?
Yesenia, se está cortando un poco la comunicación, pero tan pronto los temas técnicos sean ajustados, inmediatamente entrará en vigencia. Eso no va a demorar, Yesenia. Tenga la seguridad que estos momentos de trabajo han sido intensos, pero fructíferos y satisfactorios, porque nos ha permitido mirar de parte a parte cada uno de los sectores y conversar con la verdad en la mano, con registros en la mano, lo que realmente ocurre en el sector del transporte. Yo hace unas semanas conversaba con uno de los dirigentes de la transportación y él decía que parte de este acuerdo o de estos diálogos era que el momento en que lleguen a tomar una decisión respecto a las compensaciones, de ese momento para el sector de la transportación se congelaría el precio del combustible de ese mes. Es decir, si se presenta este 27 de septiembre el acuerdo, ellos ya no el incremento que viene en el mes de octubre para ellos ya no se haría efectivo. ¿Es así, ministro? Mire, Yesenia, seguramente se tomará como referencia un precio tope en el caso de los combustibles y con ese precio tope se desarrollará la fórmula y desde luego ahí operará ya lo que usted ha indicado, el subsidio, la compensación al transporte. Tenemos más que conversar con usted, ministro. Además de este tema de la compensación por el incremento del precio de los combustibles, ¿qué otros beneficios va a recibir las diferentes ramas de la transportación? Los dirigentes de este sector hablaban de simplificación de trámites, de reducción de aranceles, de llantas, de filtros, de repuestos en general y también el tema de los créditos. ¿Cómo se va a financiar todo estos beneficios que van a recibir los diferentes sectores de la transportación, entre ellos esta compensación por el incremento en el precio de los combustibles? Mire, Yesenia, indudablemente que hay un compromiso en lo que significa el agilizar los trámites. Eso sí es completamente claro. Las disposiciones son concretas y directas para que como la CTE, cuanto los trámites eventuales en el MTOP sean ágiles y directos, que no demoren de ninguna manera, y en esa ha sido una disposición permanente. Lo otro, indudablemente, también el tema del refinanciamiento de las deudas. Nos hemos reunido varias veces con la banca pública, con la banca privada, y hay propuestas concretas que también irán en el acuerdo que se suscribirá el 27 de septiembre. Es decir, no se ha dejado un solo ángulo por mirar, por estudiar, por discutir, de tal manera que todos estos aspectos que usted ha mencionado están dentro del acuerdo que en próximos días será público. ¿Y cómo se lo va a financiar, ministro? ¿De dónde van a sacar los recursos para financiar estas compensaciones y estos beneficios? Mire, justamente eso es un tema que se ha discutido con finanzas. Le reitero, Yesenia, permítame mantener estos temas todavía en reserva hasta que tengamos el documento oficial, pero justamente se lo ha hecho siempre preservando los pocos recursos públicos que hay y sobre todo mirando hacia los sectores más desfavorecidos del país, hacia aquellos que más necesitan. Justamente por eso digo que en esta oportunidad o en este momento siempre buscamos crear las oportunidades que necesita el país. Ministro, en otro tema, hay unas denuncias que involucran a una legisladora de la Izquierda Democrática y en ellas se menciona su nombre. ¿Por qué se menciona su nombre allí? ¿Usted tiene conocimiento de estas denuncias? ¿Por qué se menciona su nombre? Mire, yo he sido absolutamente categórico, Yesenia. He acudido a la Fiscalía, he acudido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y acudiré a todos los medios que se me convoque. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Mi vida pública es completamente clara. Yo he sido 2 veces alcalde, 2 veces prefecto. A mí no me van a impresionar con exigencias de cargos para tal o cual ciudadano. Definitivamente he dicho lo que tengo que decir y los ciudadanos, los
servidores del EMETOP son los que deben estar, aquellos que por su perfil técnico merecen estar y ese. ¿Usted nunca se reunió con la señora Bella Jiménez? Ni hubo ningún tipo de ofrecimiento ni nada por el estilo, porque en las revelaciones que hiciera un portal digital, la señora mencionaba que tenía tal cantidad de llegada al Ejecutivo que había puesto gente en la CTE, en algunos organismos. Nunca hubo ningún compromiso asumido por usted con la señora Jiménez. Mire, Alexis, yo le pido que averigüe quién está en la CTE y la relación de años que ese funcionario tiene conmigo. Ministro, ¿cómo está el tema del sistema vial del país? ¿Qué planes hay en su cartera de Estado para recuperar algunas zonas en las que el sistema vial no está evidentemente en buenas condiciones? ¿Qué planes hay en su cartera de Estado para ampliar el sistema vial? Mire, Yesenia, nosotros estamos mirando el mejoramiento vial, que por cierto es sumamente duro, complicado. La realidad vial con la que asumimos en el país fue completamente diferente a la inversa de lo que el gobierno saliente nos dijo. Por eso yo afirmo que ahora estamos mejor, ahora estamos mirando realidades que son las que vivimos y desde luego buscando soluciones. Yo soy un ejecutivo que busco las soluciones necesarias para el país. Y en ese sentido, déjeme afirmarle que del 70% de vías que nos dijeron que estaba en óptima condición, y el 30% en malas condiciones, la realidad es completamente diferente, a más de las emergencias que hemos tenido desde mayo en adelante. Esto nos ha permitido dar el mejoramiento vial del país en tres rubros, en tres grandes rubros. El uno, que es el mantenimiento vial rutinario en las diferentes provincias del país. El otro, mediante mantenimiento vial por resultados, con un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Estamos trabajando en vías, por ejemplo, como la Biblián Sud Chancay, la Biblián Sud Angas, la Pedernales Cojimíes, por decirle unas pocas vías. Y el otro gran rubro que lo estamos preparando y lo vamos a lanzar en los próximos días es las concesiones viales. Para esto, Yesenia, lo que hemos hecho primero es evaluar las concesiones que se han dado en los periodos anteriores. Estamos buscando los correctivos necesarios y emprender con el nuevo paquete en condiciones ya de los resultados que han dado estos ejemplos, algunos de ellos que no son los mejores. ¿Ha habido alguna suerte de recorte en el presupuesto para lo que tiene que ver con el mantenimiento vial? Porque sí, digamos, se ha hablado de reducción de presupuesto para otras áreas. ¿Qué es lo que está pasando en vialidad? Porque hay además reclamos de algunos ciudadanos de que no hay mantenimiento en algunas de las vías del país. De paso, preguntarle cómo está el estado de la red vial nacional, ministro. Mire, Alexis, yo debo serle categórico. Yo soy un ingeniero civil que he vivido este tema, he manejado el tema vial desde mi ciudad, desde mi provincia, pero yo lamento como el que más que una institución como el EMETOP, que ha sido una institución que ha sabido hacer de manera técnica mantenimiento vial, se le haya quitado, se le haya desprovisto de las armas necesarias para mejorar el mantenimiento vial. Yo quiero decirle de manera categórica, no tenemos la maquinaria suficiente y necesaria en las provincias del país para ejecutar el mantenimiento vial. ¿Y eso por qué? Porque se ha entregado en comodato, graciosamente, maquinaria de una provincia a un municipio de otra provincia o a un GAD provincial de otra provincia. Desde luego, con manejos absolutamente dirigidos. Eso no va a volver a pasar
estamos buscando, y ahora que usted me hace esta pregunta, reequipar al ministerio, pero usted comprenderá que eso nos toma un número de meses. En todo caso, estamos haciendo todos los esfuerzos para solucionar estos temas que usted los menciona, que son ciertos, y estamos haciendo los mejores esfuerzos para buscar las soluciones adecuadas a los reclamos que usted ciertamente los dice. Es decir, usted lo que nos dice, ministro, es que ha encontrado una Secretaría de Estado desmantelada. Yo creo que sería muy pertinente y necesario que usted le diga al país, nos cuente a los ecuatorianos a qué municipios fue que se entregó maquinaria de parte del ministerio y que hace que ustedes ahora se encuentren atados de pies y manos. No es a uno solamente, Alexis, son a varios. Y créase que yo no tendré pelos en la lengua para afirmar lo que con realidades o para decir con realidades lo que afirmo, de tal manera que en ese contexto lo que sí le puedo decir de manera directa es que yo no estoy aquí para ponerme a llorar tampoco. Hay que buscar soluciones, pero lamentablemente esas soluciones nos toman un número de semanas, unos pocos meses, hasta poder implementarlas. Ingeniero, usted hace unos minutos dijo que la realidad que recibieron era muy distinta a la que supuestamente les habían entregado, es decir, en este periodo de transición o en este intercambio de información que tiene un gobierno saliente con el entrante, les mintieron. En el caso de su cartera de Estado, el 70% de la red vial del país no estaba en buenas condiciones, de acuerdo a lo que usted dice, es así, le entendí bien, y frente a ese 70% que está en malas condiciones, usted dice que están trabajando para solucionarlo, ¿en qué parte del país se concentra más este nivel de afectación? Mire, tenemos problemas en la troncal amazónica, tenemos problemas en el austro del país, tenemos problemas en el centro del país. Yo diría que pues son los lugares en donde mayores problemas tenemos al momento, Yesenia. Ministro, le traslado una pregunta de un amigo que anda paseándose por la zona litoral del país y me dice: la vía Las Mercedes, Libertad del Toachi, Santo Domingo, ¿a quién le corresponde? Porque está en muy mal estado y no hay mantenimiento en la vía. Mire, entiendo por lo que me dice que es la vía que le compete al EMETOP. Estamos también justamente tomando las acciones correctivas necesarias en esa vía que usted me acaba de mencionar. Ministro, en la planificación que usted tiene para su trabajo en esta cartera de Estado, ¿qué tiene previsto construir? ¿Qué obras se van a realizar de gran envergadura, medianas, pequeñas, que estén previstas hacerlas en medio de esta situación económica difícil que tiene el país? ¿Se van a construir más carreteras? ¿Se van a construir puentes? ¿Qué tipo de infraestructura está previsto levantarse? Mire, nosotros no vamos a dejar lo que tenemos que hacer. Usted sabe que se lanzó para demostración de interés el quinto puente en Guayaquil, por ejemplo. Es uno de las convocatorias que más éxito ha tenido, más de 100 interesados y de estos cerca de 50 grandes empresas que desean ejecutar el quinto puente. Estamos este momento en los procesos de adjudicación de vías importantísimas como la Baeza en Narupa, Coca en el oriente, como la Payatanga, Bucay en el centro del país. Estamos también buscando lanzar concesiones importantes como el puerto de Esmeraldas, como la Quinindé Esmeraldas, como la Cumbe Girón Pasaje, entre otras. De tal manera que estamos buscando intervenir ya y lanzar los procesos este año para que el próximo año arranque el mejoramiento vial en mejores condiciones en todos los sectores, en todas las provincias del país. Ese modelo de las concesiones ha dado resultado en algunas provincias, ministro. En Guayas hemos visto lo que se ha hecho durante algunos años, acá en la Panamericana que nos conduce al centro del país de igual manera, en Imbabura igual. ¿Qué tan importante es que se pueda seguir impulsando ese modelo
de alianza público-privada entre gobierno nacional, gobierno provincial, los mismos municipios, con empresas privadas que puedan sostener las vías a través del pago del peaje. Y qué tan importante es hacerle entender también al ciudadano que para tener una vía en buen estado a veces es necesario también hacer una contribución. Mire, Alexis, ciertamente que es un tema complicado. Hace el día lunes estuve yo con la señora ministra de Transporte de Colombia por el tema de la apertura del puente Rumichaca en el norte del país, que ventajosamente resultó muy exitosa la reunión, pero ella me contaba que igualmente en Colombia habían tenido muchísimas dificultades con el proceso de concesión. Aquí, contestando su pregunta, debemos, pues sobre todo, socializar adecuadamente los procesos. La gente tiene que estar enterada de manera clara, concreta, sobre lo que se le viene y sobre las ventajas que un proceso de concesión conlleva. Tener una vía en buen estado, el poder desarrollarse sin problemas viales en su entorno es ciertamente un privilegio, pero también eso implica que hay un pago de un peaje de por medio. Es decir, es un proceso que tiene que llevarse de una manera entre las dos partes de un entendimiento claro y concreto. Y créase, Alexis, que eso lo vamos y lo estamos haciendo nosotros ya en nuestros procesos, tratando de salvar, desde luego, los que se suscribieron anteriormente y buscando las soluciones que podamos dar a los ya existentes. Yo le planteaba esto porque sí me parece que es interesante profundizar más del debate sobre estos modelos de alianzas y concesiones con el privado, porque, o sea, por lo que veo, está costando mucho tener recursos, dar mantenimiento a una red vial enorme como la que tiene el Ecuador, requiere precisamente de esos recursos, y hay provincias que no cuentan con esos recursos también para tener unas vías en buen estado, y las vías en buen estado son, digamos, facilitadoras para la comunicación, para el transporte, para el turismo, para el traslado de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí habría como que empezar un poco más a profundizar y a debatir sobre estos temas, ministro. Efectivamente, Alexis, yo le decía el caso de la ministra de Transporte de Colombia, porque no son temas que solamente suceden en nuestro querido país, sino que se dan también en los países vecinos, de tal manera que yo comparto plenamente con usted. Nosotros lo que he manifestado a la Subsecretaría de Concesiones es de que tenemos que entrar mediante un diálogo fluido, mediante una explicación clara, a dialogar, a conversar con las autoridades locales, sin importar de qué partido, de qué movimiento sea, y sobre todo con la población, buscando justamente los entendimientos que son necesarios para todas y cada una de las provincias y fundamentalmente para el país. Ministro Cabrera, ¿qué acuerdos llegaron con su similar de Colombia? ¿Qué acuerdo concreto y en qué se van a beneficiar tanto Ecuador como Colombia con ello? Mire, Yesenia, había un problema pendiente relacionado con la transportación pesada, que no les dejaban ingresar hacia la ciudad de Ipiales, y tampoco a la transportación pesada colombiana les permitían ingresar hasta nuestra ciudad de Tulcán. Pues conversamos, llegamos a un acuerdo, vamos a tener una próxima reunión en un mes aquí en la ciudad de Quito, y vamos a iniciar ya el plan piloto para que ingresen ya del uno y otro lado con la carga pesada, lo depositen en Ipiales o lo depositen en Tulcán, pero pues se harán los protocolos, y en eso estamos trabajando, necesarios y suficientes para que de por vida se eliminen estos temas tan enojosos, tan que no tienen ninguna justificación entre dos países hermanos,
como Colombia y Ecuador. Fue una reunión absolutamente exitosa y por otro lado también conversamos de temas como el que acabo de indicarle, el tema de concesiones, en el cual también nos van a brindar todo el apoyo necesario justamente en el andarivel que Alexis manifestó este momento. Ministro, usted nos hablaba hace un momento de que como el gobierno de Moreno les dejó en soletas, como desmanteló casi todo, también ha desmantelado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ustedes tienen que entrar en un proceso de adquisición de maquinaria y demás. ¿Cuándo se va a concretar eso y para cuándo usted prevé que su ministerio ya va a poder empezar a intervenir en las vías del país? Estamos interviniendo con problemas, Alexis, no crea que no hemos dejado de hacerlo, pero estamos ya preparando una solicitud al Banco del Estado de un crédito para comprar un conjunto de maquinaria que nos permitirá reequipar a las zonales y con la finalidad de que puedan intervenir ya en temas emergentes en cada una de sus áreas. Desde luego, usted comprenderá que esto tomará unos meses hasta que se compre, se adquiera la maquinaria mínima necesaria en cada una de las zonales del país. Ministro, otro tema que nos gustaría que nos cuentes cómo avanzan estos planes para mejorar la conectividad. Entiendo yo, se llegaron a algunos acuerdos de cielos abiertos, pero para mejorar la conectividad en general por un lado y por otro, ¿qué nos puede contar respecto a la construcción, reconstrucción de hospitales? Hemos mejorado notablemente la conectividad hasta el momento, ciertamente que falta muchísimo más, pero ahora usted tiene ya aerolíneas como Avianca, como Aeroregional, como LATAM, sirviendo, por ejemplo, a Cuenca. Hemos doblado el número de vuelos a Loja, hemos mejorado la conectividad con Galápagos, estamos estamos mejorando la conectividad con Nueva York y otras ciudades del país. Logramos a través del decreto que firmó el señor presidente la eliminación del ISD para las empresas extranjeras, lo cual permitirá Yesenia, que nuevas aerolíneas vengan al país. Y ayer justamente iniciamos reuniones con las aerolíneas nacionales, porque nos interesa que las nacionales se fortalezcan, para que también se elabore un decreto de eliminación del ISD para las aerolíneas nacionales. ¿Por qué, Yesenia? Porque las aerolíneas nacionales tienen que importar repuestos, motores, etcétera, etcétera. Los mantenimientos en muchos de los casos se hacen en el exterior, los entrenamientos de los pilotos se hacen en el exterior, de tal manera que no pueden competir en condiciones menos o menores que los que tienen las aerolíneas nacionales. Es decir, vamos a fortalecer la política de cielos abiertos durante todo el tiempo que estemos en el ministerio, y tenga la seguridad que en las próximas semanas, quizás en corto tiempo, estaremos firmando ya el acuerdo de cielos abiertos con el gobierno norteamericano, a lo que seguirán otros países como Chile, República Dominicana, entre otros. Le queremos agradecer, ministro, por la gentileza de haber aceptado la invitación. Tenemos entendido que tiene usted asumido otro compromiso con otro medio, que esta sea la primera de muchas que tengamos oportunidad de conversar. Veo que hay apertura de su parte. De paso, le pido que le sugiera a su community manager que desbloquee la cuenta de Twitter de Radio Pichincha, que no podemos citarle. Como veo que y usted nos dice que se reúne con prefectos, con alcaldes de otros partidos y tendencias, de una vez que nos desbloquee la cuenta de Twitter, pues, ministro. Gracias, muy amable, un abrazo. Alexis, siempre a sus órdenes. Yesenia, por favor, seguramente usted tiene mi número telefónico, yo no tengo. Estoy absolutamente abierto a compartir con ustedes los buenos y malos momentos que uno vive en el ministerio, mi querido Alexis. No crea que todos los días son días que sale el sol. Hay que luchar todos los días, ciertamente en beneficio del país, pero es importante, para mí es fundamental
dar a conocer a la comunidad lo que sucede en el país en el tema de incumbencia del EMETOP, y en ello tenga la seguridad de usted y Yesenia que contarán con mi total apertura para dialogar de todos los temas a través de su medio de comunicación. Buenísimo, gracias, ministro. Muchísimas gracias, ingeniero Cabrera, muy amable, muchas gracias. Esperamos volverlo a escuchar y observar pronto, muy amable. Un abrazo a ustedes y a la comunidad que escuchó esta entrevista.